Capítulo 11, verso 1. Bendecido sea el precioso nombre de Jesús. Abrimos nuestras Biblias en Hebreos capítulo 11, verso 1. Bendecido sea el Señor, siempre alabando y glorificando el dulce nombre de Jesucristo. Oh, al nombre de Jesús la gloria. Gloria al Señor Jesucristo. Oh my God, I praise you, Jesus. En Hebreos capítulo 11, verso 1 dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es pues la fe, la sustancia de las cosas que se esperan, la demostración de lo que no se ve. Oremos en esta hora para que el Señor nos hable a cada uno mediante su santa palabra. Seguimos delante de tu presencia, Señor, glorificando y alabando tu santo, precioso y divino nombre. En esta hora te suplicamos, Señor, que seas tú, Señor, hablando a cada corazón, que seas tú hablando a nuestros corazones mediante tu santa palabra, que seas tú, Señor, hablando a los corazones de aquellos que a través de los medios cibernéticos, a través de los medios sociales, Señor, nos estén escuchando en esta hora. Señor, te pedimos que tu palabra corra libremente, que tú pongas tu palabra en esta boca, que tu palabra corra, fluya libremente cual manantial, Padre. En el nombre de Jesús de Nazaret te lo suplicamos, que prodigios, milagros, maravillas, Señor, sean hechas ahora mismo mediante la exposición de tu palabra en tu nombre, en el nombre de Jesús. Que tú libertes a los cautivos, Señor, que tú libertes a los endemoniados en esta hora. Que tú rompas las cadenas, Señor, que atan a muchas vidas en esta hora. Cadenas de pecado, de vicios, de maldad, Padre, en el nombre de Jesús. Que tú rompas las cadenas en esta hora, Señor, mediante la exposición de tu santa palabra, en el nombre de Jesús. Que tú nos dejes, Señor, que tú manifiestes, Señor, siga manifestando los dones de tu Santo Espíritu en este lugar, que el don de sabiduría se manifieste al exponer tu palabra, que tú nos des sabiduría para comprender tu palabra ahora mismo, Señor. En tu nombre también atamos todo poder de las tinieblas que se levantan contra el conocimiento de la palabra del Señor. Atamos en el nombre de Jesucristo, porque escrito está: todo lo que atar en la tierra será atado en el cielo, en el nombre de Jesús. Atamos todo poder de las tinieblas, lo declaramos inoperante contra nosotros, y desatamos también en el nombre de Jesucristo toda ligadura y cadena mental. En el nombre de Jesús la desatamos ahora mismo, porque todo lo que desatar en la tierra será desatado en el cielo, en el nombre de Jesús. Y porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumento y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y trayendo cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo, y estando presto para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia fuere perfecta. Derribamos fortalezas en esta hora que se levanta contra nosotros, contra exponer tu palabra, Señor, ahora mismo, en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, amados hermanos, siempre en esta comunión. Estamos leyendo en Hebreos capítulo 11, verso 1. Vamos a hablar sobre la fe en Dios, la fe que mueve la mano de Dios. Amados, si nosotros queremos ver a Dios moviéndose dentro de su pueblo, moviéndose dentro de las almas, bendecido sea el Señor, tenemos que tener fe en Dios. Jesucristo en una ocasión dijo: cuando el Hijo del Hombre venga, ¿hallará fe en la tierra? Hizo la pregunta. ¿Hallará fe en la tierra?, dijo Jesucristo. Amados, en muchas vidas no va a hallar fe, pero sí hay un pueblo que le espera. Hay un pueblo, los redimidos con la preciosa sangre de Jesucristo, los comprados con la preciosa sangre de Jesucristo. Hemos sido redimidos, hemos sido salvados, hemos sido liberados, bendecido sea el Señor. Las cadenas han sido rotas de sobre nuestras vidas, bendecido sea el Señor. Esperamos al Señor.
Confiamos en su palabra, confiamos en sus promesas y esperamos al Señor. ¿Cuántos esperamos al Señor en esta hora? Gloria al Señor Jesucristo. El apóstol escribe a los hebreos, una iglesia, amados, judía, una iglesia hebrea, gloria al Señor, que estaban siendo atacados por la fe en Cristo Jesús. Ellos estaban acostumbrados a estar en el templo allá en Jerusalén, viendo los sacrificios de animales, viendo bajo rituales, bajo ceremonias, bajo tantas fiestas, tantas cosas que ellos crecieron bajo la ley mosaica. Bendecido sea el Señor para siempre. Pero un día estos hebreos cristianos, estos hebreos, mejor dicho, aceptaron a Jesucristo como su Salvador. Creyeron el mensaje de los apóstoles. Bendecido sea el Señor. Pero ¿qué pasa? El enemigo empezó a atacar a esta iglesia. Esta iglesia, amados, de los hebreos, empezó a atacar al enemigo. Estamos en Hebreos 11:1, amados, y empezó el enemigo a atacar la fe de ellos. Empezó a atacarle, amados, de una manera que muchos de ellos estaban siendo tentados a regresar a la vida pasada, a regresar al templo otra vez, a ver los sacrificios de animales, al ritualismo, a las ceremonias que se practicaban bajo la ley mosaica. Estaban siendo tentados. ¿Por qué? Porque el enemigo le estaba atacando por haber aceptado ellos a Jesucristo como el Mesías. ¿Cuántas veces nosotros, amados, hemos sido atacados por las tinieblas y seguimos siendo atacados por las tinieblas? Por donde quiera somos rodeados por las tinieblas, amados, y nos atacan los poderes del diablo. El Señor los reprenda ataca nuestra fe. Ataca nuestra fe. Por eso que la palabra del Señor nos dice allá en Efesios capítulo 6 que una de las armas que nosotros tenemos que tener es el escudo de la fe, para que podáis apagar todos los dardos de fuego encendidos del maligno. Amados, por eso que tenemos que tener el escudo de la fe. Y es ahí mismo que el enemigo nos ataca, a la fe, para que no le creamos a Dios, para que no creamos sus promesas. ¿Cuántos de nosotros podemos glorificar el nombre de Jesucristo para siempre? Pero tenemos que ser como el apóstol Pablo, que dijo: todo lo puedo en Cristo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4:13. Y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo las plantas de vuestros pies. Gloria al Señor para siempre. Así que, mis amados, el enemigo nos ataca como atacó a estos hebreos que sirvieron a Jesucristo, amados. Atacó a estos hebreos, amados, bendecido sea el Señor, por persecuciones. Su misma familia se le viró en contra. ¿Cuánto de nuestra familia se nos vira en contra, en nuestra contra? Bendecido sea el Señor para siempre. Son familiares que aún, amados, aún de la propia familia se le viran en contra de uno. Bendecidos. ¿Por qué? Porque uno ha aceptado a seguir a Jesucristo. Uno ha aceptado a Jesucristo como nuestro Salvador. Porque ya no andamos en la misma. Porque ya no hacemos las cosas que antes hacíamos cuando no teníamos el conocimiento de la palabra de Dios. Antes las cosas que nosotros hacíamos en el mundo de pecado, en el vicio, la maldad, amado, para nosotros nada de eso era malo, nada de eso era pecado, porque no teníamos el conocimiento, nos carecíamos del conocimiento de la palabra de Dios. Pero una vez que venimos a Jesucristo, una vez que empezamos a escudriñar las Sagradas Escrituras, empezamos a ver muchas de las cosas que antes hacíamos que sí son pecado ante la presencia del Señor. Por eso que nosotros ahora no hacemos las cosas que hacíamos cuando nosotros estábamos en ese mundo de maldad, en ese mundo perdido, amados, en vicios, en pecados. Bendecido sea el Señor, en maldades, bendecido sea el Señor. Y mucha gente no nos comprenden, porque nosotros ya no hablamos como ellos hablan, porque ya nosotros no vamos a los lugares que ellos van. Ya somos distintos. Usted no tiene que decirle a una persona o a un grupo. Usted llega a un trabajo, vamos a decir, a un lugar de trabajo, y usted es una persona nueva en ese lugar de trabajo. Usted no tiene que decir que usted es cristiano. Solamente cuando va pasando el tiempo, la gente va notando, cuando empieza a hablar con usted, cómo ellos usan de malas palabras, eso es una costumbre en ellos, y eso es un vocabulario que es parte de ellos ya.
Para ellos eso es como decirle a arroz con habichuela, bendecido sea el Señor. Es nada malo para ellos, ya es una costumbre, es un hábito en su vida, y por lo mismo está involucrada en su vocabulario muchas profanidades, muchas palabras malas, obscenas, bendecido sea el Señor. Así que eso viene a ser parte de su vida. Pero cuando uno es cristiano, uno sirve al Señor, ¿qué sucede? Ya va a llegar el momento en que ellos van a notar que uno es distinto. Que uno sí se ríe con ellos, que uno sí habla con ellos, pero que uno no habla como ellos. Amén. Que ya uno no va a los lugares que ellos van. Ellos van a notar eso, aunque no le diga a uno, aunque no hablen, no le mencionen nada a uno, pues ellos van a notar eso, que este es raro, o esta mujer es rara, okay. Yo hablo, pero que ella cuando me contesta, sí se sonríe, sí habla conmigo, sí entabla una conversación, pero no dice las palabras que yo digo, que es parte de mi vocabulario. Yo tuve una experiencia, amado, esta misma semana con uno de los empleados. Muchacho bien bueno, amado. Muchacho que bien amable, ¿verdad? Bien amistoso. Pero que me dice, Juan, hoy es viernes. Pero antes de decir viernes dijo una palabrota así bien grande, que comienza con la F. Bendecido sea el Señor. Y yo dije, hoy es viernes, eso mismo, hoy es viernes. Gloria al Señor. No, Juan, es... Y dijo la palabra con la que se pronuncia con la F. Y dijo, es F viernes. Y yo dije, no es viernes. Y yo le tuve que explicar. Ahí ahora tener que explicar. Y dice, mira, ¿tú sabes por qué yo no digo eso? Porque yo soy cristiano. Y no quiero que te sientas mal. Es que yo soy cristiano y yo no acostumbro. Eso no es mi costumbre, eso no es mi hábito, eso no es mi estilo de vida. Le quise decir eso, ¿verdad? Pero no quiero que, pero Juan, pero yo estoy, ¿sabes? Yo estoy bromeando, yo estoy jugando, que estoy con lo otro. Yo también soy cristiano, me dijo él. Yo también soy cristiano. Y yo hablo así. Gloria al Señor, porque es que lo hacen parte de su vida. Y yo le dije a él, mira, no es que yo sea perfecto ni soy impecable, porque no te voy a confesar en un momento dado en mi vida que yo me he enfogonado, que usted sabe cuántos se han enfogonado en su vida, cuántos se han enojado, que se han levantado, que no han orado mucho o que no han orado y el enemigo lo ataca por ahí. El enemigo lo ataca por ahí y empieza a hablar otro vocabulario, empieza como dijo Santiago, que dice que de una fuente no puede salir agua dulce y agua amarga. Aunque eso sucede, bendecimos al Señor con esta lengua y también maldecimos. Y no debe ser así, dijo Santiago. ¿Por qué? Porque dice que la voz de la experiencia, porque todos nosotros somos seres humanos, nosotros no somos impecables. Pero una cosa sí le podemos decir a ustedes, que no tenemos esa cultura, que ya el Señor nos cambió, que eso no es un hábito en nuestras vidas. Eso no es un patrón en nuestra vida, eso no es una costumbre en nuestra vida. Sí, no somos impecables, no somos infalibles. Y le dije al muchacho, y si yo me encuentro en una situación, me he encontrado en esa situación y le pido a Dios perdón, pero no es parte de mi vida, no es un estilo de mi vida, no es parte de mi vocabulario. Pero te quiero dejar saber que, ¿verdad? Que yo no hablo así porque no es parte de mi costumbre. Y si lo he hecho, le he pedido a Dios perdón. Le dije, no soy impecable, no soy infalible, como hay muchos que dicen que son impecables, que son infalibles. Y si no lo dicen, actúan como si lo fueran. Bendecido sea el Señor para siempre. Actúan en el sentido que se creen que son personas que no pecan. Bendecido sea el precioso nombre de Jesucristo. Pero sí le dije, pero no es mi vocabulario, no es mi estilo de vida. Y aquel muchacho que tú ves allí, porque hay otro allí que trabaja, que está en el tercer turno, aquel muchacho que tú ves, él es cristiano, por eso es que él se ríe, pero no contesta de la misma manera que tú estás hablando. Gloria al Señor. Y me volvió este mismo viernes a probarme o decir lo mismo. Dice, Juan, F viernes, ¿verdad? F viernes. Bendecido sea el Señor. Yo dije, no, es viernes. Y empezó a reírse. Sí, es viernes, es viernes.
Gloria al Señor, amados. No somos impecables, pero no tenemos ese estilo de vida. Ese vocabulario no es común en nuestra boca. Bendecido sea el Señor. Y si alguna vez nos encontramos en esta situación, amados, le dije, hay que arrepentirse, hay que buscar al Señor y apartarse de eso y no ser parte de eso. Bendecido sea el Señor. ¿Cuántos de nosotros podemos glorificar el nombre de Jesucristo? Porque la palabra del Señor nos habla a nosotros de que tenemos que hablar palabras que... Palabras no obscenas, sino palabras que de gracia, que glorifiquen a Dios, que le den gloria a Dios, que sean graciosas ante los oyentes. ¿Cuántos de nosotros podemos glorificar el nombre de Jesucristo? Amados, el Señor nos ha libertado. El Señor nos ha salvado, el Señor ha roto las cadenas. Por eso que muchos aún dentro de la familia, como en este caso de esta iglesia, de este grupo de hebreos, muchos dentro de la familia no lo comprendían ellos porque ya ellos no eran lo mismo. Ya ellos estaban andando por fe en la palabra de Dios. Ya no estaban viendo los templos, ya no estaban viendo lo que allí se hacía. Bendecido sea el Señor. Hay religiones en esta hora, amado, que todo es por vista, todo es por obra, todo es por lo que ven en el templo, por ídolos en el templo, por lo majestuoso que es el templo. Bendecido, porque su fe está basada en lo que está viendo. La fe que nosotros tenemos está basada en el Dios que hizo los cielos y la tierra. No es en figuras, no es en ídolos, no es en templos majestuosos, es en el Dios que hizo los cielos y la tierra. El Señor dijo, el cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán, dijo Jesucristo. ¿Cuántos de nosotros podemos glorificar el nombre de Jesucristo? Es pues la fe, la sustancia de las cosas que se esperan, la demostración de las cosas que no se ven. Gloria al Señor. Cuando dice aquí la palabra en Hebreos 11:1, bendecido sea el Señor, que la fe es la sustancia, oiga bien, la sustancia, bendecido sea el Señor, no tiene que ver con sazón Goya, no, gloria al Señor para siempre. La sustancia en hebreo, la sustancia en el griego se pronuncia, amados, lo voy a hacer un examen después. Se pronuncia hupotasis. A mí también me voy a tener que examinar porque yo no sé si se pronuncia así, pero más o menos así se pronuncia. Hupotasis. Bendecido sea. ¿Qué quiere decir? Cuando dice la sustancia, que la fe es la sustancia, está hablando que la fe que nosotros tenemos es una subestructura. Es el fundamento. Oiga bien. Aunque la fe que nosotros tenemos, la palabra fe es intangible, ¿verdad? No se puede tocar. Pero sin embargo, aquí en el griego es el fundamento. La fe que usted y yo tenemos es el fundamento sobre el cual nosotros estamos firmes. Y ese fundamento se llama Jesucristo. Ese fundamento, amado, sobre el cual nosotros estamos firmes es Jesucristo. Jesucristo le dijo a los apóstoles allá en Mateo 16, sobre esta iglesia edificaré mi iglesia, sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Y si las puertas del infierno no han prevalecido contra la iglesia de Jesucristo, amados, en el pasado, ahora en el presente y ni jamás, bendecido sea el Señor, es porque nuestra fe no está fundada sobre templos, estructuras, sobre ídolos, sobre personas, sobre hombres o mujeres, sino sobre la roca inconmovible que es Jesucristo de Nazaret. Y esa roca era Cristo, dijo el apóstol Pablo allá en 1 de Corintios capítulo 10. ¿Cuántos de nosotros podemos glorificar el nombre del Señor? Y el apóstol Pedro dijo que es la roca del ángulo, sobre el cual el edificio se sostiene. Es pues la fe, la sustancia, el fundamento, bendecido sea el Señor para siempre. Es la sustancia de las cosas que se esperan. Óigalo bien. De las cosas que no se han visto todavía. El Espíritu Santo, por boca del apóstol Pablo, le escribió a los corintios, le dijo que por fe andamos y no por vista.
Bendecido sea el Señor para siempre. Si estamos aquí porque creemos a las promesas del Señor. Creemos que todo lo que no se ha materializado, bendecido sea el Señor, se va a materializar, va a ser real. Y, amado, ¿por qué? Porque nuestra fe no está fundada sino en el fundamento que es Jesucristo. ¿Cuántos de nosotros podemos glorificar el nombre de Jesús? Es pues la fe, la sustancia de las cosas que se esperan. Si usted quiere si usted quiere ver a Dios moverse, si usted quiere ver que la mano de Dios se mueva en su vida, en su circunstancia, ten fe en Dios, porque la fe es la que mueve la mano de Dios. El enemigo ataca nuestra fe, ataca el escudo de la fe para que quitemos nuestra vista del Señor. ¿Cuál Pedro que le dijo, Señor, si eres tú, dame la orden para yo andar sobre estas aguas? Estoy parafraseando, bendecido sea el Señor. Y Jesucristo le dijo, ven, le dijo a Pedro, y Pedro enseguida se bajó del barco y empezó a caminar sobre las aguas. Y Pedro, amado, mientras mantuvo los ojos en Jesucristo, mientras Pedro mantenía su vista en los ojos del Señor, él estaba caminando sobre las aguas tipo, amado, de prueba, de circunstancia, de ataques del enemigo, de adversidades que vienen a nuestra vida. Bendecido sea el Señor. Mientras nosotros mantengamos nuestra vida en el autor y consumador de nuestra fe, en Jesucristo. Bendecido sea el Señor. No nos vamos a hundir. Pedro quitó la vista y empezó a hundirse en el mar. Y empezó a clamar, Señor, sálvame. Y el Señor, dice la palabra de Dios, que Jesucristo extendió su mano y lo agarró y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Ese es el trabajo del enemigo. Poner dudas en nosotros, poner dudas en nuestros corazones, en nuestras mentes, para que no le creamos a la palabra de Dios. ¿Cómo vas tú a creer en un Dios que no se ve? Es porque nuestra fe es la sustancia de las cosas que se esperan, la demostración de las cosas que no se ven. El Dios a quien nosotros servimos, amados, ya se manifestó en la persona de Jesucristo. Grande es el misterio, dijo el apóstol Pablo. Grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Bendecido sea el Señor para siempre. Así que no tenemos una fe llena de huecos, llena de incertidumbres, que está basada en los momentos alegres aquí en esta vida. No, la fe que nosotros tenemos, si vienen momentos malos, estamos anclados en Jesucristo. Estamos firmes en Jesucristo. Porque sabemos, amado, que Jesucristo nos va a sostener. En los momentos más tenebrosos de nuestra vida, Jesucristo nos va a sostener. Nos va a ayudar a pasar lo que haya que pasar. ¿Cuántos de nosotros podemos glorificar el nombre de Jesucristo? Al nombre de Jesús la gloria. El Señor extendió su mano y trabó a Pedro, lo agarró. Le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Esa es la obra del enemigo, poner duda en nosotros, poner dudas en nuestros corazones, en nuestras mentes. Él ataca la mente. El enemigo pone duda. Una vez los discípulos, un padre, eso está en la palabra del Señor en los evangelios, amados, un padre vino a Jesucristo, le dijo a Jesucristo, he pedido a tus apóstoles que echen fuera al demonio de mi hijo, no han podido. Bendecido sea el Señor. Y Jesucristo, pues usted sabe cómo se puso, oh generación infiel, ¿hasta cuándo yo he de estar con ustedes? O sea, el Señor nos dice las cosas, el Señor nos habla mediante su santa palabra, recibimos las instrucciones y nosotros, amados, dejamos que el enemigo tome ventaja de nuestras vidas, porque esa es la obra del enemigo para tratar de destruir nuestra fe en Jesucristo. Es con dudas y dudas y dudas y dudas. Y viene este padre de que tenía un hijo endemoniado, viene Jesucristo, se los llevé a tus discípulos, Señor, y no pudieron echar fuera al demonio. Gloria a Jesús. Y el Señor dijo, dámelo. Y el Señor le dijo, sal de él, fuera, sal de él. Y el demonio como que se quiso, ¿verdad? No, se tuvo que ir, y salió.
Y después los discípulos vinieron al Señor un poquito más luego y le dijo, Señor, ¿por qué nosotros no pudimos echar fuera el demonio? Y el Señor le dijo, por vuestra incredulidad. Porque no, hermano, el enemigo, el demonio que estaba metido dentro de ese muchacho, a la misma vez que ellos, los discípulos, en el nombre de Jesucristo, estaban tratando de echar fuera el demonio los atacaba a la mente, poniendo duda si verdad esto va a suceder. Sucederá esto. El demonio poniendo duda en la mente de los discípulos que estaban tratando de echarle fuego. Mire, el demonio venció. Porque ellos empezaron a dudar y la duda del demonio en sus mentes pudo más que el poder y la autoridad que el Señor les había dado a ellos de echar fuera el demonio. Bendecido sea el Señor. ¿Cuántos de nosotros podemos glorificar el nombre del Señor? Esa es una de las armas más fuertes del enemigo, poner duda en nuestras mentes, porque aquí es que comienza la batalla, en nuestras mentes, para que dudemos en las promesas del Señor, en lo que Dios ha prometido a nuestras vidas. ¿Cuántos de nosotros podemos glorificar el nombre del Señor Jesucristo? Es pues la fe, la sustancia de las cosas que se esperan, es el fundamento. Oiga bien, la demostración de lo que no se ve es actuando sin ver. En el capítulo 11 de Hebreos es el capítulo que se le ha llamado el capítulo de la fe. Porque el mismo apóstol que le escribió a estos hebreos amados está mencionando héroes de la fe. Héroes de la fe que sin ver las cosas, sin obtener las cosas en sus manos, le creyeron a Dios. Sin obtener la bendición en sus manos, le creyeron a Dios. Creyeron en la promesa del Señor, creyeron en la palabra de Dios. Por eso es que se le llama héroes de la fe. En este capítulo 11 de la epístola a los hebreos, de la carta a los hebreos, bendecido sea el Señor. Dice que es la demostración, actuaron, es la convicción, dice otra versión. Bendecido sea el Señor. Es la demostración, es la evidencia. ¿Tú crees en Dios? Actúa como aquel, compórtate como aquel que cree en Dios, que cree en su palabra. ¿A cuántos el Señor le está hablando en esta hora? ¿A cuántos la palabra de Dios le está hablando en esta hora? A mí me está hablando, yo no sé usted. Bendecido sea el Señor para siempre. Es la demostración de lo que usted no ve, de lo que yo no veo. Es la evidencia. Mire cuántas cosas es la fe. Es la evidencia, actuamos. Estamos aquí, ¿por qué estamos aquí? Porque estamos en esta iglesia. Porque creemos. El Señor dijo que viene. Amén. El Señor ha prometido que Él vendrá otra vez a buscar a su pueblo. ¿Por qué estamos aquí? Porque creemos. Usted no estuviera aquí si usted no cree. Porque no es una fe natural. No es una fe que está basada en las circunstancias de la vida. Es la fe que viene de Dios. Dice, pues, la palabra de Dios dice que esta fe viene por el oír. Y el oír por la palabra de Dios. Mientras usted y yo sigamos nutriéndonos, sigamos nutriéndonos de esta palabra de Dios, amado, la fe de Dios se va creciendo en nosotros. La fe de Dios va creciendo en nosotros, porque la fe de Dios es una fe sobrenatural. No es natural. Bendecido sea el Señor. Usted ahora mismo, por ejemplo, usted tiene su carro, si es que usted tiene un carro, amén. Usted tiene una llave para abrirle esa puerta, para ponerla en ignición y prenderle el carro. Oiga bien. Y usted en su mente, usted en su vida, pues cree que el carro va a prender. Cree que la puerta va a prender. Pero piérdase la llave para que usted vea si va a abrir la puerta y va a prender el carro. Que se le pierde la llave. ¿A dónde se le fue la fe? Porque la fe de nosotros está basada en ¿qué? Eso es una fe mecánica. Eso es una fe basada en ¿qué? No, porque ya tenemos experiencia. Pues claro, es una experiencia mecánica. Pero la fe que Dios pone en nuestros corazones es una fe sobrenatural.
que aun cuando no vemos las promesas, las creemos. Amén. ¿Y qué es lo que Dios no ha hecho en nuestras vidas? ¿Qué es lo que Dios no ha hecho en nuestra vida? Hasta este momento, grandes cosas Dios ha hecho en nosotros. ¿Por qué? Porque le creímos. Porque Él honra a los que le honran. Oiga bien, dice la palabra de Dios, que Él honra a los que le honran. Mas a los que lo tienen en poco, Él los tiene por viles. ¿Cuánto podemos glorificar el nombre del Señor? La fe es la sustancia de las cosas que se esperan. Oiga bien, las cosas que se esperan, la demostración de lo que usted ni yo vemos. De lo que no se ve. Oiga bien, bendecido sea el Señor. Tenemos algunos ejemplos en la palabra del Señor de hombres, de personas, hombres o mujeres, bendecido sea Dios, que tuvieron fe en Jesucristo y lo que Cristo hizo por la fe que ellos tuvieron. Busquemos en Lucas capítulo 7, verso 9. Lucas capítulo 7, verso 9. Pero de allá vamos a leer, gloria a Jesús. Lucas capítulo 7, comenzando del versículo 1. La palabra del Señor nos habla de un hombre, un soldado romano que estaba a cargo de una centuria o de 100 soldados. Oiga bien, por eso es que se le llamaba centurión. En Lucas capítulo 7, verso 1, estamos viendo un ejemplo de lo que es creerle a Dios. Oiga bien. Y de lo que es la fe que mueve a Dios. En Lucas 7:1, mire lo que dice. Y cuando acabó todas sus palabras a oídos del pueblo, entró en Capernaum. Este es Jesucristo, entró en Capernaum. Ahora, el versículo 2, Lucas 7:2. Y el siervo de un centurión, de un soldado romano que tenía a cargo 100 soldados. Oiga bien. A quien éste tenía en estima. Así que el soldado, este centurión tenía un esclavo que él amaba. Oiga bien, que eso era muy raro, que un centurión, un romano soldado que tuviera un esclavo lo amara. Pero este romano era algo especial. Y el siervo de un centurión, esto en Lucas 7:2. Y el siervo de un centurión a quien éste tenía en estima estaba enfermo y a punto de morir. Y cuando oyó de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos rogándole, mire lo que es esto, un soldado romano rogándole a un hebreo, porque Jesucristo era hebreo, bendecido sea el Señor. Dice, rogándole que viniese y sanase a su siervo. El versículo 4, Lucas 7:4. Y viniendo ellos a Jesús, dice, enseguida les rogaron. Los que vinieron a Jesús, oiga bien, los que vinieron a Jesús le rogaron a Jesucristo y le dijeron, es digno de que se le conceda esto. Así que los que vinieron con el mensaje de Jesucristo mandado por el centurión le dijeron a Jesús, es digno este centurión que se le conceda esta petición. Oiga bien. Gloria a Jesucristo. Ese es el verso 4. Y viniendo ellos a Jesús, enseguida le rogaron diciéndole, es digno de que se le conceda esto. Versículo 5, Lucas 7:5 dice, porque ama a nuestra nación y Él nos edificó una sinagoga. Entonces Jesús fue con ellos, oiga bien, y cuando ya no estaban lejos de su casa, el centurión le envió unos amigos diciéndole, Señor, ¿usted sabe qué quiere decir Señor en el griego? Amo, mi maestro, mi dueño, curios. Eso es lo que es en el griego, mi amo, mi dueño. Así que un centurión romano le estaba diciendo a Jesús, Señor, gloria a Jesucristo. Oiga bien, dice, entonces Jesús fue con ellos y cuando ya no estaba lejos de su casa, el centurión le envió unos amigos diciéndole, Señor, no te moleste, pues no soy digno de que entres bajo mi techo.
Los primeros mensajeros dijeron que él era digno. Y él envió unos amigos de él diciéndole, no soy digno. No soy digno. Sí, porque los primeros mensajeros eran ¿qué? Hebreos. Señor, ¿por qué es digno? Porque ama a nuestra nación Israel y nos edificó una sinagoga. Pero él envió ¿qué? Unos amigos. Le dijo, Señor, no soy digno de que tú entres bajo de mi techo. Qué cosa, ¿verdad? ¿Y qué es lo que le dijo? El versículo 8, Lucas 7:8. Porque también yo soy hombre, le dijo, puesto bajo autoridad. Él reconoció la autoridad y el poder que había en Cristo. Óigalo bien. Y tengo soldados bajo mi cargo. Y digo a este ve y va, y al otro ven y viene, y a mi siervo hace esto y lo hace. En otras palabras, le estaba diciendo, oiga bien, mira lo que dice el versículo 9. Al oír esto Jesús se maravilló de él y volviéndose dijo a la gente que le seguía, os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y era un soldado romano. Y en el otro evangelista dice, solamente di la palabra de autoridad. Solamente di la palabra y mi siervo será sano. Bendecido sea el Señor para siempre. Dice, y volviendo a casa los que habían sido enviados hallaron ¿qué? Sano al siervo que había estado enfermo. Bendecido sea el Señor para siempre. Lucas capítulo 7. Verso 9, ni aún en Israel, dijo Jesucristo, he hallado tanta fe. Pero en el otro evangelista dijo que el centurión dijo, solamente di la palabra y mi siervo será sano. ¿Cuántos de nosotros podemos glorificar el dulce nombre de Jesucristo? Al nombre de Jesús la gloria. Tenemos otro ejemplo, una mujer. Vaya a Lucas capítulo 8, verso 43. Oiga bien. A una mujer que estaba enferma, oiga bien, y tenía flujo de sangre. Flujo de sangre. Estaba sangrándose esa mujer. Bendecido sea el Señor para siempre. Desangrándose, amén. En Lucas capítulo 8, verso 43. Dice la palabra del Señor. Y una mujer que tenía flujo de sangre hacía ya 12 años. Imagínese que usted sangrando y sangrando y sangrando y sangrando y sangrando. Una anemia increíble tenía esa mujer. Y siempre débil. Oiga bien, 12 años la cual había gastado en médicos todo lo que tenía. Usted sabe que los médicos de antes no eran como los de hoy. Hoy es más, los médicos de hoy en día es más bien se especializan en la farmacéutica, en los medicamentos, como se le llaman, en las drogas que le puedan suministrar a los pacientes. En aquel tiempo, pues no había la farmacéutica en aquel tiempo, más bien eran más hierbas y otras cosas. Gloria al Señor para siempre. Pero con todo eso, no había cura para esta mujer. Desangrándose 12 años, débil, anemia. Bendecido sea el Señor. Bendecido sea el Señor para siempre. Y ahí dice la palabra del Señor en Lucas 8:44. Y vino por detrás y tocó el borde de su manto, el borde del manto de Jesucristo. Jesucristo estaba rodeado de personas, estaba rodeado de discípulos. Oiga bien. Entonces esta mujer viene por detrás y agarra el borde del manto de Jesucristo. Vino por detrás y tocó el borde de su manto y al instante se estancó el flujo de sangre. Al instante. Bendecido sea el Señor. Entonces el versículo 45, Lucas 8:45 dice, entonces Jesús dijo, ¿quién me ha tocado? Y negando todos dijo, Pedro,
porque Pedro era, ¿verdad?, el bocón de ahí, ¿verdad? Pedro era el que hablaba en representación de todo. Pedro le dijo, los que estaban con el maestro, la multitud te aprieta y oprime y dices, ¿quién me ha tocado? ¿Quién me ha tocado? Esa es la pregunta que tú haces. La multitud te aprieta, te oprime. Muchos estaban tocando al Señor. Muchos estaban tocando el borde del manto de Cristo, estaban tocando al Señor. Oprimían a Jesucristo, lo tocaban porque todos querían tocar a Cristo. Porque muchos tenían necesidad de diferentes enfermedades. Eso no lo dice este evangelio. Gloria al Señor. Y Jesús dijo, Lucas 8:46, y Jesús dijo, alguien me ha tocado porque sé que ha salido poder de mí. Es que cuando tú tocas a Dios con tu fe, cuando uno toca a Dios con la fe, cuando uno toca a Jesucristo con la fe, amado, poder de Dios sale. Poder de Dios sale de su presencia, amado, y nos llena. Y toca nuestros cuerpos, y toca nuestra casa, toca nuestra habitación, toca nuestra familia. Si nosotros como aquella mujer extendemos nuestras manos, no como muchos que la extienden, pero sin fe. La extienden, muchos la extendían, muchos oprimían al maestro, muchos tocaban al maestro, pero lo tocaban sin creer. Pero esa mujer creyó que si tan solamente ella tocara el borde de su manto, dijo ella, yo seré sana. Yo seré sana. Bendecido sea el Señor. Y el Señor dijo, entonces Jesús dijo, ¿quién me ha tocado? Y el versículo 46 dijo, y Jesús dijo, alguien me ha tocado porque sé que ha salido poder de mí. Obviamente ya la mujer. Esta mujer era una mujer hebrea. Y tenía un problema. Porque era inmunda, bajo la ley mosaica era inmunda. Era inmunda. Bajo la ley ceremonial, bajo la ley ritual, bajo la ley ritual de Moisés, era inmunda. Una mujer inmunda, 12 años. Bendecido sea el Señor. Imagínese usted, débil, bien débil, anémica. Y encima de eso, bajo la ley ritual de Moisés, era inmunda. No podía acercarse al templo. Gloria al Señor. Tenía que pasar la mujer que estaba en su momento, ¿verdad?, de menstruación, tenía que esperar 7 días después para que fuera para el templo y ofreciera la ofrenda que ella tenía que ofrecer y ser declarada limpia. Esa era bajo la ley ritual de Moisés. Pero esta mujer, amado, 12 años, bendecido sea el Señor. Entonces, viendo la mujer, el 47, Lucas 8:47, viendo la mujer que no se había ocultado porque ella no quería dar alarde, ella no quería que nadie supiese, ella quería, yo recibo la sanidad y me voy. Y así, se acabó todo, le doy gloria a Dios. Pero viéndose ella descubierta, vino temblando esta mujer, postrándose delante de Jesucristo. Le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado. Porque la mujer que, en el caso de ella, que tocaba a otra persona, la persona era inmunda. La otra persona era inmunda. No podía tocar a nadie. Bendecido sea el Señor. Y le dijo, y le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado y como al instante había sido sana. ¿Y qué le dijo a Jesucristo? Por eso que yo digo que era hebrea, porque le dijo, hija, tu fe, ten buen ánimo, tu fe, o sea, en otras palabras, no te tienes que preocupar porque me tocaste. Porque porque el que quitaba la inmundicia es Jesucristo. Jesucristo es el que limpia de todo pecado. La palabra del Señor nos dice que si hubiéramos pecado, abogados tenemos para con Dios a Jesucristo.
También la palabra nos dice que la sangre de Jesucristo, su amado Hijo, nos limpia de todo pecado. Así que Jesucristo le dijo, ten buen ánimo, mujer, hija, ten buen ánimo. Ten buen ánimo, no te preocupes porque tú en tu estado de inmundicia me has tocado a mí. Yo quito la inmundicia. Yo quito la inmundicia. Bendecido sea el Señor para siempre. Jesucristo es el que quita la inmundicia. Hija, ten buen ánimo. Estoy en Lucas 8:48. Hija, ten buen ánimo. Tu fe te ha salvado. Ve en paz. No te preocupes. Ve en paz. ¿Cuántos de nosotros podemos glorificar el nombre del Señor? La fe que mueve la mano de Dios. La fe que mueve a Dios es esta clase de fe que nosotros hemos visto en estas dos personas. En el centurión que solamente dijo, solamente tú di la palabra, no soy digno de que tú entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi siervo será sano. Y Jesucristo dijo, no he hallado ni en Israel tanta fe. Y a esta mujer, 12 años, yo no sé cuánto tiempo tú has estado pasando, cuánto tiempo tú has estado hundido en el pecado. Jesucristo te sana de todas tus heridas, te limpia de todos tus pecados, te restaura, rompe las cadenas. Jesucristo rompe las cadenas. ¿Cuántos de nosotros podemos glorificar el nombre de Jesucristo? Al nombre de Jesucristo la gloria. Gloria al Señor. Otra persona también que tenemos como ejemplo de creer en Jesucristo. Eso se encuentra en Marcos capítulo 10, verso 46. Gloria a Jesús. Marcos 10, 46. Otra persona, amado, que nosotros podemos imitar. De clamar a Jesucristo, clamar a Dios. En el nombre de Jesucristo. Podemos imitar a esta persona también. Marcos 10, 46 nos dice, entonces vinieron a Jericó, y saliendo él de Jericó, Jesucristo, con sus discípulos, y una gran multitud, Bartimeo el ciego, mire, le pusieron de apodo, oiga bien, el ciego. ¿Ve? Así como lo identificaban. Bartimeo el ciego. Amén. Hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Oiga bien. Y cuando yo, oiga bien, y cuando yo que era Jesús, era ciego, pero tenía los oídos atentos. Y cuando yo que era Jesús, estoy en Marcos 10, 47. Y cuando yo que era Jesús el Nazareno, no Jesús de otro lugar, sino Jesús el Nazareno. Amén. Comenzó a dar voces y dijo, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Porque así es como uno tiene que venir ante la presencia del Señor. Para recibir al Señor uno tiene que humillarse ante la presencia del Señor y decir, ten misericordia de mí. Oyó hablar de Jesús y clamó a gran voz, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Mira lo que pasa. Y muchos, estoy en el versículo 48, Marcos 10, 48, y muchos le respondían, sí, porque van a haber gente que te van a rodear, que te van a decir, cállate la boca. No tienes que estar clamando tanto. Bendecido sea el Señor. Y muchos le reprendían para que callara. ¿Usted sabe por qué le estaban reprendiendo? Porque él estaba diciendo Jesús, hijo de David. O sea, Jesús, el Mesías, el heredero del trono de David. Eso es lo que le estaba diciendo con eso. Que él creía que Jesucristo era el heredero del trono de David. Y los enemigos de Jesucristo estaban diciendo, cállate la boca. Y eso es lo que el enemigo trata de hacernos, callarnos la boca, que nosotros no clamemos. Dijo el profeta Jeremías dijo, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y difíciles que tú no has visto. Jeremías 33:3. ¿Cuántos de nosotros podemos glorificar el nombre de Jesucristo? Hay que clamar aunque el enemigo, aunque los que nos rodean nos digan, cállate la boca. ¿Qué estás clamando tú en el nombre de Jesucristo?
Pero nosotros clamamos y seguimos clamando en el nombre de Jesucristo. Ten misericordia de mí, hijo de David. ¿Cuántos de nosotros podemos glorificar el nombre del Señor? Gloria a Jesús. Y muchos le reprendían. Marcos 10, 48. Y muchos le reprendían para que callara, pero él, ¿qué dijo? Mucho más gritaba. Mucho más gritaba. El problema era él y no eran ellos. Hijo de David, ten misericordia de mí. Él estaba clamando. Clamando a aquel que tiene toda la autoridad. Tiene el poder para hacer la obra milagrosa. ¿Cuántos de nosotros podemos glorificar el nombre del Señor? ¿Por qué? Porque confió que Jesucristo lo podía hacer. Por eso que clamó. Y tú estás clamando en esta hora. Estás clamando con fe. Porque cree que Jesucristo lo puede hacer. O estás oyendo las voces de aquellos que te rodean. Mira, deja de estar orando tanto. ¿Cuántos años hace que tú estás orando y no se ha cumplido nada? Amados, nosotros tenemos que ser como Bartimeo. Ahí demostró la fe que él tenía en Jesucristo. Dijo aquí, el versículo 49, Marcos 10, 49, entonces Jesús deteniéndose, mandó a llamarle y llamaron al ciego diciéndole, ten confianza, no, si ya yo tengo confianza. Así que los que el Señor mandó a llamar a Bartimeo, le dijeron, ten confianza, Bartimeo. No sé, él tenía confianza ya. Gloria al Señor. Ten confianza. Ten confianza. Gloria al Señor. Levántate. Te llama. El Señor te llama en esta hora. El Señor te llama en esta hora. Y te dice, levántate. Levántate. Gloria al Señor. El versículo 50 dice, él entonces, Bartimeo entonces, arrojando su capa, oiga bien, se levantó y vino a Jesús. Porque Jesús es el que puede hacer la obra. Es Jesucristo el que puede hacer la obra. El versículo 51 dice, y respondiendo Jesús le dijo, ¿qué quieres que te haga? ¿Qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo, Señor, curios, amo, dueño de mi vida, hijo de David, que recibe la vista, eso es lo que yo quiero, que recibe la vista. Y Jesús le dijo, ¿qué le dijo Jesús? Marcos 10, 52, ¿qué le dijo? Jesús le dijo, vete. Tu fe te ha salvado. Si no has recibido es porque tu fe, no has tenido fe en Dios. O es posible que el Señor esté probando tu vida en esta hora, no la has recibido, para ver si tú crees en Él, para ver si tú crees en sus promesas, si tú crees en su palabra. Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Y al instante, dice la palabra, recibió su vista y seguía a Jesús en el camino. Es muy importante esas últimas palabras. Y seguía a Jesús en el camino. Muchos quieren el milagro, muchos quieren la maravilla, muchos quieren que Dios obre en su vida, pero no quieren seguir a Jesús en el camino. Quieren seguir en su propio estilo de vida en el mundo. Una vez mi papá me decía, allá en Cuba, que Dios sanó a una persona que era un paralítico. Oiga bien, Dios sanó a esa persona, a un paralítico. Después que Dios la sanó, se fue a rumbear, a las barras, a beber, a gozar. Y allí mismito quedó paralítico otra vez. No siguió a Jesús. Siguió las barras. Siguió las discotecas. Siguió el vicio. Y no siguió a Jesús.
Y después usted sabe lo que esta persona dijo. Ah, eso fue un brujo que me echaron. Así que no era ningún milagro, sino que fue un brujo que me echó algo encima de mí. No. Es que a Dios hay que honrarlo. Dios hizo el milagro. Bueno, ese fue el caso de esa persona, oiga bien. Ese fue el caso de esa persona, pero yo conozco de que bajo el ministerio de mi papá, bajo el pastorado de mi papá, muchos años, cuando yo era un niño, cómo Dios sanó a una señora en la iglesia, oiga bien. Dios sanó a una señora, su mamá trajo a su hija a la iglesia, y el Señor le había hablado con mi papá, y le dijo, con este milagro yo voy a comenzar a llenar esta iglesia. Eso fue muchos años allá en Miami. Bendecido sea el Señor. Cuando yo era un niño. Y la mamá trajo a su hija. Y el Señor la sanó. Y la libertó. Hizo el milagro. Y el Señor empezó a añadir almas a la iglesia. Porque oyeron del milagro que Dios había hecho en esta hija de esta hermana que era de la iglesia. Bendecido sea el Señor. E hizo el milagro. Después, esta misma hija se descarrió, oiga bien, y se hundió en el pecado. Y el milagro todavía permanecía en su vida. Oiga bien, y se arrastró tanto al pecado que llegó a ser una lesbiana. Oiga bien, se arrastró en el pecado de la homosexualidad. Se arrastró en el pecado de la homosexualidad. Sí, porque, amado que me escucha, la homosexualidad, como la fornicación, como el adulterio, oiga bien, como las borracheras, como los mentirosos, como las maldiciones, los que dicen maldiciones y son mentirosos también, los estafadores. Dice la palabra del Señor que eso es pecado ante la presencia de Dios. Eso es lo que dice en esta palabra. Eso es lo que dice en esta Biblia. Si quieres, aceptas esta palabra. Si no quieres, pues no aceptes esta palabra. Cambia el canal o vete para otra página. Pero nosotros tenemos que predicarte la verdad. Que los mentirosos, dice la palabra del Señor, que los mentirosos, que los disolutos, que los fornicarios, que los idólatras, que los hechiceros, oiga bien, que los adúlteros, que los fornicarios, que los hechiceros, que los idólatras, que los avaros, que los maldicientes, que los estafadores no entrarán en el reino de los cielos. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Yo tengo que buscar eso. ¿Buscamos eso? Oh, my God. Gloria al Señor. Vamos a buscar esto. Primera de Corintios, capítulo 6. Vaya a Primera de Corintios, capítulo 6. Versículo 9. Gloria al Señor. El Señor me está llevando por aquí. Esta hija de esta madre, que era miembro de iglesia hace muchos años atrás, Dios le hizo el milagro en ella. Ella se descarrió y se fue al mundo de la homosexualidad. Oiga bien. Oiga bien. Pero ella siguió con el milagro en su vida. Pero quiero decirle algo, que si ella no se arrepintió antes de morir, hoy en día está en el infierno en esta hora. Dios ama al pecador, pero Dios aborrece el pecado, el vicio, la maldad. Bendecido sea el Señor para siempre. Que lo que Dios, muchos en esta hora están engañados creyéndose que en esa condición van a ir para el reino de los cielos. Mire lo que dice el Espíritu Santo por boca del apóstol Pablo a los Corintios. Primera de Corintios, capítulo 6, verso 9. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? ¿Quiénes son los injustos? No os engañéis, no dejen que te engañen por ahí. Ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones. El verso 10, si eres un ladrón, no vas a entrar. Ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios.
Ninguna de estas clases de personas que cometen estos pecados. Oiga bien, y el versículo 11, ¿qué es lo que dice? 1 Corintios 6:11. Y esto erais algunos de vosotros. Oiga bien, Cristo ha roto las cadenas de nuestras vidas. Porque algo de esto éramos nosotros, o otras cosas que éramos pecadores ante Dios. Pero Cristo rompió las cadenas. Mira lo que dice en 1 Corintios 6:11. Y esto erais algunos de vosotros, mas ya sois lavados y ya sois santificados, ya sois justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Eso lo dice la Biblia. Con todo amor te queremos predicar la verdad. Eso lo dice la palabra del Señor. Si no aceptas esta verdad, si no aceptas esta palabra de Dios, puedes cambiar. Puedes irte para otra página cibernética si quieres. Pero nosotros tenemos que predicar la palabra de Dios. Te amamos. Pero te tenemos que decir la verdad, que ante Dios esos son pecados ante la presencia de Jesucristo, ante la presencia de Dios. ¿Cuántos de nosotros podemos glorificar el nombre de Jesucristo? Al nombre de Jesús la gloria. Gloria al Señor Jesús. ¿Qué es lo que dijo Jesucristo? Porque mucha gente dice, uno tiene que ser como Jesucristo porque Jesucristo no hablaba así. Pero ¿qué dice Jesucristo en Revelaciones? Capítulo 22, verso 15, para que ustedes vean lo que Jesucristo dijo. Jesucristo te ama. Pero Él no quiere que tú sigas en esa vida de pecado, en esa vida que te está destruyendo. Físicamente ha traído enfermedades en tu vida. Jesucristo no quiere que tú sigas en esa vida de pecado. Él ha venido para salvar, para buscar aquello que se había perdido. ¿Cuántos de nosotros podemos glorificar el nombre del Señor? Pues muchos dicen, Jesucristo no habló así. Pues mire si Jesucristo habló así. Y esto se lo dijo al apóstol Juan en Revelaciones o Apocalipsis capítulo 22, verso 15. Oiga bien. Pero vamos, si usted va para los versículos anteriores, mira que dice el versículo 13. Yo soy Alfa y el Omega, el principio y el fin, el primero y el postrero. Óigalo bien. El versículo 12, ¿qué dice? El versículo anterior, ¿qué dice? He aquí, yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según fuere, ¿qué? Su obra. El versículo 14, ¿qué dice? Estoy en Revelaciones 22, 14. Estamos hablando de lo que Jesucristo dijo concerniente a pecados. Aquellos que están cometiendo pecados ante su presencia, que no van a ser parte del reino de Dios. Quizás en otra religión te estén predicando que no importa. Pues mira, la palabra de Dios dice esto y lo dice claramente. ¿Qué es lo que dijo Jesucristo? Bienaventurados los que guardan sus mandamientos, o sea, su palabra, para tener derecho al árbol de la vida y poder entrar por las puertas de la ciudad celestial. Está hablando ahí. Pero ¿qué dijo Jesucristo en el versículo 15? Mas los perros estarán fuera. No son perros de cuatro patas. El Señor le llama perros a aquellos que son enemigos de Jesucristo. Enemigos de la cruz de Cristo, como dijo el apóstol Pablo. Cuyo Dios es su vientre. Cuyo Dios es su vientre. Su carnalidad. Y cuya gloria es lo carnal. Las pasiones carnales. Bendecido sea el Señor para siempre. Mira lo que dijo Jesucristo. Revelaciones 22:15 dijo, mas los perros estarán fuera, y los hechiceros y los disolutos y los homicidas. Oiga bien, no es que las tenemos contra usted, es porque el Señor lo dice en su palabra. No es porque lo tenemos en contra de un pecado específico, no, es porque el Señor lo dice en su palabra. Mas los perros estarán fuera. No son perros de cuatro patas para aquel que está sintonizando ahora mismo, está escuchando esto. Son perros que son personas que el Señor le llama perros. ¿Por qué? Porque son enemigos de Jesucristo, son enemigos de la palabra de Dios.
Óigalo bien. Estarán fuera esa gente. Y los hechiceros estarán fuera, y los disolutos, y los homicidas, los asesinos estarán fuera. Los idólatras y cualquiera, oiga bien, y cualquiera que ama y hace mentira. Así que usted no tiene que ser idólatra, usted solamente con ser mentiroso es suficiente para perderse la gloria eterna. Bendecido sea el Señor para siempre. El versículo 16, para que ustedes vean que es Jesús que dijo estas palabras. Y el versículo 16, yo Jesús he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Jesucristo dijo, yo soy la raíz, el linaje de David. Bartimeo dijo, hijo de David. Amén. Jesucristo dijo, yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. ¿Cuántos de nosotros podemos glorificar el nombre de Jesucristo? Al nombre de Jesús la gloria. Así que no es algo que nosotros tenemos contra alguien que hace un pecado específico. Es que Jesucristo lo habló. Lo habló. Y se lo reveló al apóstol Juan. Y nos ha revelado a nosotros a través de las Sagradas Escrituras. ¿Cuántos de nosotros podemos glorificar el nombre de Jesucristo? Al nombre de Jesús la gloria. Bendecido sea el Señor. Alabamos el nombre de Jesucristo. Bartimeo, volvemos a Bartimeo. Marcos 10, 46. Pero vamos a leer el versículo 52, Marcos 10, 52. Muchos desean el milagro. Muchos desean ver el poder de Dios en su vida, pero no quieren seguir a Cristo. No quieren seguir a Jesús. Aquí lo dice, y Jesús le dijo, vete, le dijo a Bartimeo, tu fe te ha salvado. Y al instante recibió Bartimeo su vista y seguía ¿a quién? A Jesús en el camino. No siguió en otros caminos. Hay muchos que quieren el milagro, muchos quieren la maravilla en su vida, que Dios obra en su vida, pero ellos no quieren seguir el camino, la verdad y la vida que es Jesucristo. Quieren seguir viviendo en sus pecados, en sus maldades, y no quieren seguir a Jesucristo. Y quieren recibir la bendición de Jesucristo. ¿Cuántos de nosotros podemos glorificar el nombre de Jesucristo? Es pues la fe, la sustancia de las cosas que se ven, las cosas que se esperan. La demostración de lo que no se ve. ¿Cuántos de nosotros podemos glorificar el nombre del Señor? Vamos a leer rapidito en el capítulo 11 de la epístola a los Hebreos, para que ustedes vean los hombres y mujeres de fe, que por fe, amados, alcanzaron las promesas que Dios les había dado. Oiga bien, Hebreos capítulo 11, verso 1, es pues la fe la sustancia de las cosas que se esperan, la demostración de las cosas que no se ven. Hebreos 11, 1. Porque por ella alcanzaron, míralo bien, buen testimonio los antiguos. O sea que su fe testificaban de que ellos, oiga bien, su fe misma que ellos tenían en Dios, testificaba de quién eran ellos. Bendecido sea el Señor. Versículo 3, Hebreos 11:3, por fe entendemos, oiga bien, por fe entendemos haber sido constituido en el universo por la palabra de Dios. De manera que lo que no se ve fue hecho de lo que no se veía. Usted le puede preguntar ¿quién fue que creó el universo? La gente dice, eso fue de una explosión. Coge usted una dinamita, la estira en un lugar que explote a ver si va a crear un carro nuevo. O va a crear un edificio nuevo, una explosión. No, dice aquí, por fe entendemos que el universo fue creado por la palabra de Dios. De manera que lo que se ve fue hecho
de lo que no se veía. Porque Dios habló su palabra, ahí está la explosión, alaba. Habló su palabra y las cosas fueron creadas. ¿Cuántos de nosotros podemos glorificar el nombre del Señor? Mira lo que dice el versículo 4. Por fe, Abel era hermano de Caín. Óigalo bien. ¿Por qué Abel la ofrenda fue agradable a Dios? Porque Abel la ofreció por fe. Por fe. Por fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, su hermano. Por lo cual alcanzó testimonio de que era justo. Dios mismo testificó. Oiga bien. Oiga, porque como Caín supo que la ofrenda de Abel fue aceptada, porque Dios mismo, muchos eruditos de la palabra dicen, muchos estudiosos de la palabra dicen que Dios testificó mandando fuego del cielo. Algo milagroso sucedió, que Caín lo vio, que vio que la ofrenda de Abel era aceptada y la de él no. ¿Y por qué? Porque Abel era una persona de fe. Óigalo bien, una persona íntegra delante de los ojos de Dios. ¿Cuántos de nosotros podemos glorificar el nombre del Señor? Por fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo. Oiga bien, dando testimonio Dios de sus ofrendas. Y muerto aún, después que Caín mata a Abel, y muerto aún habla por ella. La sangre de tu hermano Caín clama a mí desde la tierra. Alaba. La historia de la iglesia de Jesucristo nos habla que donde moría un cristiano, en el tiempo de las persecuciones imperiales de Roma, donde moría un cristiano, se convertían 10 paganos. Al ver la fidelidad de ellos, al ver que ellos se enfrentaban a las circunstancias, al león, a la bestia, en la arena romana, a ver que como que ellos no corrían, sino que se enfrentaban a la muerte con esa fe, con esa confianza en la promesa de Dios, en las palabras de Dios. Al ver eso, muchos de esos que estaban viendo esas cosas se convertían en Jesucristo. ¿Cuántos nosotros podemos glorificar el nombre del Señor? ¿Qué dice el versículo 5? Hebreos 11:5. Estoy en Hebreos 11:5. Por fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte. Así seremos nosotros traspuestos de esta tierra porque tenemos fe que el Señor viene pronto, que nos viene a buscar. Seremos traspuestos de esta tierra. ¿Usted no cree en eso? Bueno, usted no tiene fe. Pero nosotros que creemos somos de la estirpe de Enoc, de los que creemos en las promesas de Dios. Por fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado, oiga bien, porque lo traspuso Dios. Así que lo buscaron, pero no fue hallado. Muchos nos buscarán a nosotros en aquel día, pero no seremos hallados porque ya seremos traspuestos para morar con Cristo en gloria. ¿Cuántos de nosotros podemos glorificar el nombre del Señor? Dice, y tuvo testimonio, así que dio testimonio de haber agradado a Dios. Oiga bien. Así que no solamente es la fe, es el testimonio que uno da. Pero sin fe, versículo 6, Hebreos 11:6, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que a Dios se acerca crea que le haga, o sea, que Él existe, que Él es real. Oiga bien. Y que es galardonador de los que le buscan. ¿Por qué usted y yo estamos aquí? Porque estamos buscando del Señor. Bendecido sea el Señor. ¿Qué dice el versículo 7? Por fe, estos son héroes de la fe. Que lo pone el apóstol como ejemplo de cómo nosotros debemos comportarnos. Óigalo bien. Dice aquí, en Hebreos 11:7, por fe Noé, oiga bien, porque esto fue por fe. Noé siendo advertido por Dios de cosas que aún no se veían. Nosotros te estamos diciendo en esta hora que Cristo viene pronto, cosas que no se ha visto. Que muchos van a desaparecer de este mundo. La iglesia de Jesucristo desaparece de este mundo. Estamos predicando de cosas que no se han visto. Óigalo bien. Pero estamos aquí porque creemos esas promesas. Y Noé por lo mismo le creyó lo que Dios le había dicho de cosas que aún no se habían visto en su tiempo. De cosas que aún no se habían visto. Con temor, con reverencia, Noé preparó ¿qué? El arca. En que su casa se salvase. Prepara tu arca en esta hora.
Prepara tu vida en esta hora si no la tienes preparada. Si no tienes preparada tu vida, prepara tu vida en esta hora. Arrepiente de todos tus pecados. Acepta a Jesucristo como tu Salvador. Reconcíliate con el Señor porque el Señor viene pronto. Se va a la iglesia, se va a la iglesia, se va a la iglesia verdadera de Jesucristo. Anda, dice el Señor, eso es así. Gloria a God. Se va a la iglesia. Con reverencia Noé preparó el arca en que su casa se salvase. Oh, gloria al Señor. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de justicia por la fe. Vino el diluvio y no supieron aquellos que estaban viendo a Noé preparando el arca. Vino el diluvio, se los llevó a todos, pero ya era muy tarde. El mismo Jesucristo dijo, y como en los días de Noé, así también será la venida del Hijo del Hombre. Bendecido sea el Señor. El versículo 8, por fe Abraham siendo llamado, oiga bien, por fe Abraham siendo llamado obedeció, oiga bien, para salir a un lugar que había de recibir por herencia y salió sin saber a dónde iba. El Señor le dijo, sal de Ur de los Caldeos y la tierra de tu parentela a la tierra que te mostraré, pero no le dijo qué tierra era y salió. A la tierra que te mostraré, no le dijo el nombre del lugar, ni le dijo dónde era. Bendecido sea el Señor. Y Abraham habitó en esa tierra de Canaán. Hay muchos versículos que tenía apuntados, pero Abraham habitó en la misma tierra que Dios le había prometido y creyó, aunque el enemigo todavía estaba en esa tierra. Y la promesa era para él, para su descendencia. Para el pueblo de Israel, que no era nación, ni era pueblo grande como estaba en Egipto de esclavos. Todavía no habían nacido ellos. Bendecido sea el Señor. Por fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir por herencia y salió sin él saber a dónde iba. El Señor le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela, de Ur de los Caldeos, a la tierra que yo te mostraré. Pero no le dijo que era la tierra de Canaán. Óigalo bien. ¿Y cuándo se vino a cumplir esa promesa? Con Josué y Caleb. Y los hijos de aquellos incrédulos que quedaron postrados en el desierto y no entraron en la tierra prometida. Alaba. Bendecido sea el Señor. Por fe, mira el versículo 9, Hebreos 11:9, por fe habitó en la tierra prometida, lo que estaba diciendo, habitó en la tierra prometida como en tierra ajena. Porque ahí todavía estaban los cananeos y todos esos gentiles. Habitó en esa tierra prometida como en tierra ajena, porque el Señor no se la había dado a él en posesión, pero era de él, era de él. Los que estaban viviendo en esa tierra no sabían que esa tierra era de Abraham. Alaba. Aleluya. Morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos, oiga bien, coherederos de la misma promesa de los hijos de Abraham. ¿Cuánto podemos glorificar el nombre del Señor? Nosotros somos por la fe en Jesucristo, hijos de Abraham. Tenemos las promesas también. Porque, oiga bien, dice aquí el versículo 10, Hebreos 11:10, porque esperaba la ciudad, oiga bien, que tiene fundamentos, cuyo artífice y hacedor es Dios. Oiga bien, este es Abraham. Así que estaba en la tierra que Dios le había prometido. Oiga bien, pero él tenía otra tierra en su corazón, otra patria celestial, otra patria que no era esa terrenal. Porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo artífice y hacedor, ¿quién es? Dios. Oiga bien, ahora viene una mujer de fe, Sara. Oiga bien, Hebreos 11:11, por fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir simiente. Y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad porque creyó ser fiel
el que lo había prometido. Pero usted dice, pero Sara dudó porque Sara le dijo a Abraham que cogiera a la egipcia. Sí, ella tuvo sus momentos, sus ataques, ¿verdad? De debilidad. Se rió detrás. Y ella dijo, no, yo no me he reído. El Señor le dijo, sí te reíste. Sí te reíste. Sí te reíste. Bendecido sea el Señor. Sí, ella como dice, cometió un error. Le dijo, ¿qué estás esperando, Abraham? Mira, toma mi egipcia. La sierva esta, tómala. Toma. Sí, el enemigo atacó, como era una promesa que Dios le había dado a Abraham, le dio a ella, el enemigo los atacó con un ataque de duda hacia las promesas. ¿Cuántos de nosotros podemos glorificar el nombre del Señor? Pero si llegó un momento que después que ella cometió ese error, dijo, no. La duda nunca funciona. La duda nunca funciona. Es la fe que uno tiene en las promesas de Dios lo que mueve la mano de Dios. Ella llegó un momento que dijo, no, yo tengo que creerle a Dios. Porque yo creo que ella dijo esas palabras por lo que está registrado aquí. Aquí lo dice. Por fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir simiente y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad. Porque creyó ser fiel el que lo había prometido. Alaba. Puede haber momentos en nuestra vida que el enemigo nos ha vencido por un momento con dudas, ¿verdad? Pero dice ella que ella después dijo, recapacitó, en otras palabras, y le creyó a Dios. Y como le creyó a Dios, oiga bien, porque la fe que ella tenía no funcionó. La fe que ella tenía, que lo que ha traído, usted sabe los problemas que ha traído a Israel en esta hora. No le funcionó, dice, no, yo le tengo que creer a Dios, yo tengo que confiar en la palabra del Señor. Yo tengo que creerle, y le creyó a Dios. Y al creerle a Dios, Dios cumplió su promesa. La fe que mueve la mano de Dios. ¿Cuántos de nosotros podemos glorificar el nombre del Señor? ¿Qué es lo que dice el versículo 13? Hebreos 11:13 dice, conforme a la fe murieron todos estos murieron sin haber recibido las promesas. Se les prometió. Se les hizo la promesa, no la recibieron. Oiga bien. Sin haber recibido las promesas, se refiere a Abraham, amén, que el Señor les prometió que la tierra iba a ser de él murió. Oiga bien, pero le creyó a Dios que esa tierra que él estaba pisando, Dios se la había dado a su simiente. ¿Cuántos de nosotros podemos glorificar el nombre del Señor? Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido las promesas, sino mirándolas de lejos y creyéndolas y saludándolas, y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre esta tierra. Eso se refiere a Abraham, Isaac, Jacob. Gloria al Señor. Porque los que de esto se dicen en el versículo 14, Hebreos 11:14, porque los que de esto se dice claramente dan a entender que buscan una patria. Eso lo dice la Biblia, no lo digo yo. Miren lo que estaba en la mente de ellos. Ellos buscaban una patria. ¿Qué patria es la que estaban buscando? Que si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, o sea, de Ur de los Caldeos, Abraham. Oiga bien, si estuvieran pensando de aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo para volverse. No te vuelvas a la tierra de donde Dios te sacó. Alaba. No te vuelvas de donde Dios te sacó. Porque el enemigo te va a atacar tu fe para que tú regreses de donde Dios te sacó. Bendecido sea el Señor para siempre. Verso 16 que dice, Hebreos 11:16. Pero ahora anhelaban una mejor patria. Así que estando ellos en vida, él dice que empezó a surgir un pensamiento en sus corazones y es de anhelar una mejor patria. Esto es la celestial. Esto lo dijo el apóstol a los hebreos. La celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les había preparado ¿qué? Una ciudad. Versículo 17, por fe Abraham cuando fue probado ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofreció a su hijo unigénito. Oiga bien, todos nosotros sabemos la historia.
Amén. Y habiéndole sido dicho, en Isaac te será llamada simiente. Versículo 19. Pensando que aún de los muertos, mira lo que Abraham estaba pensando, Señor, tú me lo pides, pero yo sé que tú lo vas a resucitar. Alaba. Pensando que aún de entre los muertos, aún de los muertos es Dios poderoso para levantar. De donde también le volvió a recibir por figura. Alaba. Isaac es tipo de Jesucristo. Entonces nosotros podemos glorificar el nombre del Señor. Por fe Isaac, ahora por fe Isaac bendijo a Jacob. Oiga bien, que después se llamó Israel. Bendijo a Jacob y a Esaú. A Esaú con una bendición menor. Recuerden eso. Acerca de cosas que habían de venir. Oiga bien. Por fe Jacob al morir, oiga bien, bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró a Jacob apoyándose sobre el extremo de su bordón. ¿El extremo de su qué? De su cayado. Oiga bien. Por fe José, hijo, oiga bien, hijo de Jacob, hijo de Israel. Por fe José al morir hizo mención del éxodo de los hijos de Israel. Y dijo, y dio mandamiento acerca de sus huesos. Oiga bien, les dijo, los huesos míos, cuando Dios los liberta a ustedes de aquí, los saca a ustedes de aquí de Egipto, los huesos míos, ustedes se los llevan. Ustedes se los van a llevar. No me dejen los huesos míos aquí. Yo quiero que mis huesos salgan en el éxodo. Alaba, bendecido. Ni los huesos quería José que permaneciera allá en Egipto. ¿Egipto es tipo de qué? Del mundo, del paganismo. Ni aun nosotros, los huesos de nosotros, el que muere en Cristo, ni aun los huesos de nosotros van a permanecer en esta tierra. Porque dice la palabra del Señor que seremos, nuestro cuerpo será como el cuerpo de Jesucristo, que ni los huesos se van a quedar aquí, será un cuerpo glorificado. ¿Cuántos de nosotros podemos glorificar al Señor? Porque nuestra ciudadanía es del cielo, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transforma a nuestro cuerpo vil para que sea semejante a su cuerpo glorioso, según el poder por el cual también puede sujetar así todas las cosas. Alaba. Así que ni los huesitos de nosotros van a estar aquí en la tierra. ¿Cuántos esperamos ese día glorioso? Amén. Versículo 23, Hebreos 11, 23. Por fe Moisés cuando nació fue escondido de sus padres por 3 meses, porque vieron que era niño hermoso y no temieron el edicto del rey. Oiga bien, y por fe Moisés, hecho ya grande, rehusó ser llamado hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser afligido con el pueblo de Dios que gozar de los placeres temporales de pecado. Teniendo por mayores riquezas Moisés, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo, dijo el apóstol, que los tesoros en Egipto, porque tenía puesta su mirada en el galardón. ¿Cuántos tenemos nuestra mirada en el galardón? Por fe dejó a Egipto, oiga bien, por fe dejó a Egipto no temiendo la ira del rey, este es Moisés, porque se sostuvo como viendo al invisible. Por fe Moisés celebró la Pascua y dice, y el rociamiento de la sangre para que el que mataba a los primogénitos no los tocase a ellos. Por fe pasaron el mar rojo como por tierra seca, oiga bien, lo cual probando los egipcios, incrédulos, fueron ahogados. Por fe cayeron los muros de Jericó, después de rodearlos 7 días. Oiga bien, los muros se caen, los muros de la adversidad se caen. Los muros de los problemas se tienen que caer si nosotros le creemos a Dios. ¿Cuántos de nosotros podemos glorificar el nombre del Señor? Por fe Rahab la ramera, oiga bien, Rahab la ramera que estaba allí en esos muros de Jericó, no pereció juntamente con los incrédulos. Óigalo bien, habiendo recibido a los espías en paz. ¿Y quién vino a ser Rahab la ramera?
una de las mujeres gentiles por el cual el Mesías iba a venir también. Y una moabita, ¿cómo se llamaba la moabita? Ruth. Y la otra mujer que era gentil, Rahab. ¿Cuántos de nosotros podemos glorificar el nombre de Jesucristo? El versículo 32 dice, ¿y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón. Muchos atacan a Gedeón, ¿verdad que sí? No, Gedeón no cometió ningún pecado por poner señales. Muchos atacan a Gedeón. Aquí dice que Gedeón era un hombre de fe. Alaba. Dice, ¿y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, así como de David y de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de flaqueza, fueron hechos fuertes en batallas, hicieron huir ejércitos extranjeros. Oiga bien, por fe las mujeres recibieron sus muertos por resurrección, mas otros fueron torturados por la fe en Cristo. Prefirieron ser torturados por la fe en Cristo, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios, azotes y a más de estos, cadenas y cárceles. El apóstol Pablo fue uno de ellos, cadenas y cárceles. Fueron apedreados, Esteban, ¿se acuerdan? Primer mártir de la iglesia. Fueron apedreados, fueron aserrados, cortados por el medio, probados, muertos a espada, anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas. Oiga bien, cubiertos de pieles de ovejas y pieles de cabras, no tenían ropa que vestir como usted y yo tenemos. Estos son los que vivieron por fe durante las persecuciones imperiales de los emperadores romanos. No tenían ropa como usted y yo tenemos ropa. Mire cómo estaban vestidos. Mire aquí, fueron apedreados, aserreados, dice, probados, muertos a espada, anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de pieles de cabra, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo, dijo el apóstol, de los cuales el mundo no era digno, amado. Dice, errantes eran por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y mucha gente ven pinturas de gentes en las cuevas y de cazadores en las cuevas y dice que esos son los hombres monos en la evolución. No, mi amado, ahí está la respuesta. Ahí está la respuesta, que eran cristianos que estaban siendo perseguidos por la causa de Jesucristo. Y si hay pintura y si hay cosas así, y puede ser, y si hay alguien que pudiera ser, fueron de esos cristianos que estaban viviendo en cuevas. Mira qué es lo que dice ahí, esto en Hebreos 11:38, de los cuales el mundo no era digno, errantes por los desiertos, por montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Óigalo bien, la iglesia de Jesucristo, oiga bien, perseguida por los emperadores. ¿Dónde estaban? En las catacumbas, debajo de la tierra. Todos estos, aunque obtuvieron buen testimonio mediante la fe, o sea, que a pesar de las circunstancias no negaron a Jesucristo, siguieron confiando en el Señor. Oiga bien, ¿a cuántos el Señor está hablando en esta hora? Nosotros muchas veces nos quejamos, vamos a lo que vamos, nos quejamos de tantas cosas. Usted tiene todavía un techo. Yo, hermano, yo se lo digo sinceramente, a veces que vienen tantas cosas a la mente de uno y uno, ¿verdad? Uno habla. Y yo estoy orando y estoy en la sala, en el reclinatorio. Señor, le digo, Señor, verdaderamente a veces que uno habla lo que no tiene que hablar. Y se queja uno, ¿verdad? Y sí, hay momentos fuertes, sí, hay momentos duros, pero nada comparado con aquellos que no tienen el reclinatorio que usted tiene ahora mismo, que no tiene el techo que no tenían el techo que usted tiene ahora mismo. Con toda y prueba que nosotros estemos pasando, tenemos ¿qué? Un techo, tenemos comida,
No estamos vestidos de pieles de cabra. Amén. De pieles de animales. No estamos errantes por ahí. ¿Verdad? Tú tienes un carro. Con todo lo mal que tú estés pasando, tú tienes todo eso. Sin embargo, mire cómo era la fe de estos cristianos. Que mantuvieron su testimonio a pesar de todo lo que ellos no tenían nada de eso. ¿Cuál era el aire acondicionado? El tiempo de afuera. Aleluya. Todos esos anduvieron dice, todos estos, aunque obtuvieron buen testimonio mediante la fe, no recibieron la promesa. ¿La promesa de qué? Cristo viene. Cristo viene. Estuvieron viviendo así, esperando que Cristo viene. Alaba. Proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, dijo el apóstol, para que no fuesen ellos perfeccionados sin nosotros. Nosotros también estamos en esta lucha, pero oiga bien, vamos a lo que vamos. Nuestra condición, nuestras batallas, nuestras luchas en esta hora no es tan fuerte como las luchas y las batallas que muchos de nuestros hermanos cristianos ahora mismo están en otros países del mundo luchando. Mire que ahora mismo ustedes oyeron en la noticia que un pastor lo acaban de libertar, oiga bien, de salir de uno de los países árabes, si no me equivoco es Turquía, de Turquía, oiga bien, porque para usted predicando la palabra de Dios, usted es considerado, si usted predica la palabra de Dios allí, está predicando el Evangelio de Jesucristo, usted es considerado como un terrorista en ese país. ¿Y estuvo cuántos años allí ese pastor? Amén. Y lo libertaron. Gloria a Dios. Sin ninguna recompensa, sin nada. Y él no negó la fe. Ese pastor no negó la fe. No negó la fe en Dios. No negó la fe en Jesucristo. ¿Cuántos podemos glorificar el nombre del Señor? Por mal que nosotros nos veamos en esta hora, no podemos compararnos con lo que nuestros hermanos y nuestras hermanas están sufriendo en muchos de esos países donde no se permite predicar esta palabra. Es pues la fe, la sustancia de las cosas que se esperan, la demostración de las cosas que no se ven. Oiga bien, la fe que mueve la mano de Dios en nuestras vidas, oiga bien, es esa fe que nosotros tenemos que está fundada sobre Jesucristo. ¿Cuántos de nosotros podemos glorificar el nombre del Señor? Puestos de pie en esta hora. Por fe alcanzaron las promesas. Por fe, oiga bien, sin las promesas materializarse en su vida, las saludaban de lejos, oiga bien. Por fe en la palabra de Dios. Vamos a orar en esta hora. Padre, te doy la gloria, la honra y la alabanza. Gracias por tu palabra bendita, tu palabra que nos amonesta, que nos conforta, que nos dice, Señor, que hay que seguir hacia adelante, que hay que seguir creyendo a tu palabra, que hay que seguir confiando en tu santa palabra. Que aunque estemos pasando por lo que estemos pasando, por las dificultades, por los problemas, por las vicisitudes, por lo que sea, Señor, tu palabra nos enseña que debemos creer en ti y confiar en tus santas promesas. Que aunque nosotros pasemos de esta vida, sabemos que tu palabra es fiel y que tú has de cumplir tu palabra. Ayúdanos a ser fieles a ti, Señor. A tu palabra, confiar en tu palabra, no importa la circunstancia. En el nombre de Jesús te lo suplicamos. En el nombre de Jesucristo. En esta hora yo oro por todos los que están enfermos. Levanta tu mano ahora mismo. Levanta tu mano. Si estás enfermo, levanta tu mano. Aquella mujer hebrea extendió su mano. Habla como aquella mujer y dije, Señor, si tan solamente toco tu presencia, con mi fe te alcanzaré, con mi fe te tocaré.
Aquella mujer dijo, si solamente tocare el borde de su vestidura, seré salva, seré sana. Te tocamos con nuestra fe, Señor, en esta hora. Virtud sanadora de Jesucristo, ahora mismo, sana tu cuerpo. Señor, te pedimos que tú hables tu palabra. Como aquel centurión dijo, solamente di la palabra y mi siervo será sano. Señor, habla tu palabra poderosa, sanadora sobre nuestros cuerpos ahora mismo y a todos los que están escuchando ahora. Que prodigios, milagros y maravillas sean hechos ahora mismo en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesucristo. Desatamos toda ligadura mental, desatamos toda cadena de vicio, de droga, de adicción, de borrachera, de lujurias, de maldición, de tantas cadenas de pecado que están atando muchas vidas ahora mismo. En el nombre de Jesucristo rompemos cadenas ahora mismo en el nombre de Jesucristo de sobre muchos que están ahora mismo clamando, buscando la resolución, están clamando con fe en tu palabra. Ahora mismo rompemos esas cadenas. Ahora mismo en el nombre de Jesús de Nazaret. Si en esta hora tú quieres aceptar a Jesucristo como tu Salvador o quieres reconciliarte con Jesucristo, ora conmigo esta oración. Padre nuestro que estás en los cielos, te pido que me perdones de todos mis pecados, de todas mis maldades. Lávame de todos mis pecados con tu sangre preciosa que derramaste en esa cruz del Calvario. Te acepto, Señor, como mi Salvador ahora mismo. En el nombre de Jesús. Te doy gracias, Señor, porque has entrado en mi corazón. Dirígeme, Señor, a una iglesia ahora mismo que predican tu palabra verdadera en el nombre de Jesucristo. Amén. Si has orado así en esta hora, tú eres libre en el nombre de Jesús. El Señor te va a dirigir a una iglesia donde se predica su palabra verdadera, su palabra pura, su palabra transformadora en esta hora. Que el Señor te bendiga. Estamos aquí en el 5416 de la Hansel Avenue, Edgewood, Florida. Dios te bendiga y Dios te guarde y hasta el próximo domingo, si Dios lo permite. Gloria al Señor para siempre. ¿Cuántos podemos glorificar el dulce nombre de Jesús? ¿Cuántos nos hemos gozado en la